Siempre llegaba tarde a su trabajo, y si tú hubieses sido su jefe, también hubieses hecho lo mismo. Pablo era un hombre laborioso y atento, que dedicaba todo su tiempo a su trabajo como panadero, esforzándose por aprender el oficio y ser el mejor de los empleados. No obstante, tenía un defecto, y era que llegaba tarde en la mayoría de los días. Su jefe, el señor Felipe, al principio se lo dejaba pasar. Pero conforme iba pasando el tiempo, era una costumbre que ya no le agradaba. Comenzó a presionar a Pablo para que llegase a la hora, y a pesar de las advertencias, seguía llegando tarde. Un día el señor Felipe estaba revisando un informe del desempeño de los empleados y notó que Pablo aún no había llegado. Harto ya de la situación, cuando vio que Pablo por fin había llegado, le comenzó a reclamar disgustado. Pablo otra vez llegando tarde. Todos los días es lo mismo, retrasas la producción y hay ocasiones en las que no hay nadie quien atienda a los clientes, porque eso es lo que te corresponde. Si sigues así, tendré que despedirte, exclamó el señor Felipe. Pablo era excelente, pero al llegar tarde ensuciaba su reputación. Al día siguiente, Pablo iba llegando tarde nuevamente, pero a excepción de ese día, el señor Felipe no estaba y no se enteró de ello. Así pasaron varios días en los que el jefe se ausentaba por las mañanas y no notaba que Pablo seguía llegando tarde. Hasta que un día, uno de los empleados se cansó de la situación. Ernesto, compañero de Pablo, fue y se lo notificó a su jefe, con mucha molestia. Le comentó: «Jefe, mil disculpas, pero llamaba para decirle que Pablo ha hecho caso omiso a su advertencia y sigue llegando tarde. Se lo notifico debido a que esto nos atrasa a los demás el trabajo». El señor Felipe no pudo ocultar el sentimiento de decepción en su tono y le dijo de mal ánimo: «Muchas gracias por tu sinceridad, Ernesto. Supongo que ahora tendré que despedirlo. Es una lástima». Ernesto simplemente le respondió: «Sí, jefe, no me gusta decir esto, pero debería despedirlo. No le conviene tener a alguien que, aunque haga sus labores de manera excelente, llegue tarde todo el tiempo y retrase la producción. Eso no sería justo». Posterior a ello, el señor Felipe decidió dirigirse a la casa de Pablo para despedirlo y no tener que esperar hasta el día siguiente. En el camino notó lo lejos que se encontraba la casa de Pablo, ya que era a las afueras de la ciudad. Poco a poco los grandes edificios comenzaron a convertirse en casas rurales, hasta llegar a donde vivía Pablo. A simple vista, la casa tenía una apariencia pobre, era pequeña y desgastada, no tenía las condiciones óptimas para vivir tranquilo, y la zona era un poco precaria. Cuando el señor Felipe se iba acercando a la casa de Pablo, observó que éste iba saliendo, pero no estaba solo, así que el señor Felipe se alejó, se ocultó y esperó a que éste saliera. Algo confundido, notó que Pablo llevaba a una niña pequeña en una silla de ruedas mientras le cantaba una canción infantil. Con mucha curiosidad, el señor Felipe lo siguió para ver hacia dónde se dirigía. Pablo caminó unas 3 cuadras llevando a la niña con mucha delicadeza hasta que llegó a una casa aún mucho más pequeña que la de ellos. Desde la distancia observó a una anciana que les abriría la puerta y los saludaba con gran cariño para luego tomar a la niña y llevarla adentro. Mientras el señor Felipe lo seguía, después de unos minutos Pablo y la anciana volvieron a salir. Se despidieron con rapidez y se fue corriendo en dirección a la ciudad. Con una gigante confusión después de ver esa escena, el señor Felipe decide preguntarle sobre lo sucedido a la anciana. Entonces se dirigió hasta la casa donde vivía la débil abuela y tocó con cierta timidez. Cuando abrió, la anciana tenía puesto un delantal de cocina, su cabello estaba despeinado y tenía una sonrisa amigable. Rápidamente le preguntó al señor Felipe: «Hola, buen día, ¿qué desea?». El señor Felipe con dulzura le respondió: «Buen día, señora, un gusto. Mi nombre es Felipe y soy el jefe de Pablo.
Disculpe que la interrumpa en su labor diaria, pero acabo de ver que Pablo vino aquí con una niña y venía a despedirlo, pero vi que se fue con prisa. ¿Podría decirme hacia dónde se dirigía? La anciana, al ver que es un conocido de Pablo, le dice: ¿Usted es el jefe de Pablo? Un placer. Lo invito a sentarse. Sí, Pablo vino hace unos minutos a dejar a su hija, ya que yo se la cuido. La pobre niña es discapacitada y no puede quedarse sola. Por favor, le pido que no lo despida. Él se esfuerza todo lo que puede. El señor Felipe, algo sorprendido, le pregunta: ¿En serio la niña es hija de Pablo? No tenía idea. Y dígame, señora, ¿por qué cree que no debería despedir a Pablo? La señora, con algo de tristeza, le respondió: Es que Pablo todas las mañanas, antes de amanecer, aun cuando está oscuro el cielo, va a comprar medicamentos para dejarle a su hija. Luego viene a traerla aquí y debe hacerlo siempre con lentitud debido a que la niña es tan débil que no soportaría que le empujara su silla de rueda con tanta rapidez. Es por eso que cada día tarda mucho tiempo en traerla, a pesar de que solo son 3 cuadras. Después espera el bus y como estamos a las afueras de la ciudad, este tarda. Hay veces que ni siquiera llega y Pablo se va corriendo hasta la ciudad para llegar temprano y sin embargo nunca lo consigue. Y es entendible, por más que se esfuerce, es imposible que llegue a la hora. Y él de verdad necesita el trabajo porque es la única fuente de ingreso que tiene para darle de comer a su hija. La madre murió en el nacimiento de la pequeña y a partir de ese día, Pablo se dedicó totalmente a ella. El señor Felipe no pudo encontrar las palabras adecuadas para dirigirse de nuevo a la anciana, y las lágrimas caían de su rostro. No podía creer esta situación y solo le pudo agradecer a la señora por contarle la verdad. Luego de esto, el señor Felipe regresó a la panadería y encontró a todos sus empleados allí, incluyendo a Pablo. Rápidamente se apresura a decirle: «Debo hablar contigo». Pablo reflejó miedo en su rostro y se acercó. De lejos, Ernesto escuchaba toda la conversación y el señor Felipe comenzó a decirle: «Hoy fui a tu casa con el fin de despedirte. Pero cuando vi que dejaste a tu hija en la casa de la anciana, me sorprendí. Luego ella me contó toda la historia y de verdad quiero felicitarte, no sabía que te esforzabas tanto. Además de que eres uno de los mejores panaderos de aquí, decidí darte un aumento y ascenderte. No te vuelvas a preocupar por llegar tarde, que todos lo entenderemos. ¿Cierto, Ernesto?». Ernesto, al escuchar esas palabras, se quedó en shock y simplemente dijo: «Así será, jefe». Pablo no pudo controlar la emoción y abrazó a su jefe. A partir de ese momento, su vida mejoraría para siempre. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Comparte esta gran reflexión para enseñarle a todos que a veces debemos ser considerados y colocarnos en el lugar de los demás. Gracias por ver hasta el final de este video. Esto fue Top 10 Mejorados y que Dios te bendiga.